Bienvenidas y bienvenidos a Al Filo de la Voz, aquí en Al Margen. El día de hoy nos reunimos de nuevo para seguir conversando sobre temas jurídicos, en específico sobre la reforma indígena y sus implicaciones y sus cruces con otras reformas que se dieron en el año pasado. Y para eso nos acompañan dos extraordinarias colegas, que es la maestra Sandra y la maestra Camelia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, pues la maestra Sandra es originaria de San Juan Osolotepec, que pertenece al distrito de Miahuatlán. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene una amplia experiencia en los temas políticos electorales, y también ha hecho estudios del tema de género en universidades de Chiapas, como la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma Indígena de México. Y también dentro de su experiencia profesional, pues ha fungido como secretaria de Estudio y Cuenta y secretaria general de Acuerdos en el Tribunal Electoral, auxiliar de pues ahora INE, y ha fungido también como jueza instructora del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca y secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Qué gusto. Y por otra parte, la maestra Camelia Gaspar Martínez es originaria de Santo Tomás Quieri, ¿lo dije bien? Sí. Que pertenece al distrito de San Carlos Yautepec. Ella también es egresada de la Facultad de Derecho de la UABJO y es maestra en Derecho por la UNAM, maestra en Justicia Administrativa por el Instituto de Especialización de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. Así, ha fungido como intérprete de personas indígenas en juicios federales y locales y tiene experiencia como magistrada de la Sexta Sala Unitaria de la Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y también tiene experiencia como secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y ha también participado como consejera electoral en el IEPCO y también como maestra de la escuela del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Está haciendo su maestría, perdón. Pues esa es parte de la experiencia de nuestras invitadas, y pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre estas intersecciones que tiene la reforma indígena con la reforma judicial, con temas de género, con la reforma electoral también. Y pues la primera pregunta es ¿qué retos consideran ustedes que representa ese hecho, ¿no? Que apenas en el año pasado se dio todo este movimiento, y ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Bien. Bueno, pues nuevamente gracias por la invitación. Y efectivamente, como comentas, estamos ante una situación paradigmática. Por primera vez en el país se van a elegir personas juzgadoras a través del voto popular, y estas reformas que mencionabas pues se dan de manera continua. El 15 de septiembre del 2024 se aprueba la reforma judicial y se publica en el Diario Oficial de la Federación, y el 30 de septiembre del mismo año se publica la reforma en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. No se aprobaron de manera paralela, hubiese sido lo ideal porque al final de cuentas se interrelacionan. Pero ¿cuáles son los retos? Centrándome en los retos. Primero, la participación. La participación ciudadana considero es un reto importante. Estamos ante algo novedoso, diferente a los procesos electorales que como ciudadanía estamos acostumbrados a vivir. La forma de votación es distinta, ¿no? Entonces, es un gran reto, ¿no? La participación ciudadana. El tema de género también es otro reto. Si revisamos las estadísticas de registro de participación de personas aspirantes, por cada 10 personas que se registraron, 7 eran hombres y 3 mujeres, ¿no? Esta reforma apuesta a la paridad en la integración de los órganos de justicia,
Sin embargo, la participación de las mujeres fue muy baja, ¿no? en el proceso de selección. A pesar de que, insisto, se está garantizando que los principales órganos de justicia, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integrará con 5 mujeres y 4 hombres, el Tribunal de Disciplina con 3 mujeres y 2 hombres, aún hace falta la mayor participación de las mujeres, ¿no? En estos procesos. Ese es otro reto. Y el otro reto que veo también es la participación de las personas indígenas y afromexicanas en este proceso de selección, ¿no? Es necesaria esta incorporación siguiendo las reglas que se han establecido para la integración de la Cámara de Diputados federal y locales, de la Cámara de Senadores, de los ayuntamientos, donde ya está garantizada la incorporación de estos sectores, así como de otros grupos vulnerables, ¿no? Pero aquí cedo la palabra a mi compañera Camelia para que pueda abonar en esta temática. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema muy, muy importante, como bien lo comenta la maestra Sandra. Estas 2 reformas nacieron como de manera paralela, cada una tuvo su proceso de construcción. Por ejemplo, en el tema de la reforma en materia indígena, pues tuvo un proceso de consulta antes de ser pues desde presentarse al Congreso de la Unión, fue consultada. En el caso de la reforma judicial, pues fue un contexto distinto, ¿no? Entonces, nosotras formamos parte de un colegio de juzgadores indígenas y hemos pues reflexionado como que hubiera sido importante que esas reformas hubieran sido analizadas de manera integral, ¿no? Incluso hubo un momento en el que intentamos ahí incidir para que la reforma judicial tuviera pues cierta perspectiva intercultural, ¿no? Que considerara como la posibilidad de que de alguna manera quedara regulado esto que dice la maestra Sandra, de cómo las personas indígenas, que algunas ya forman parte del sistema judicial que está ahorita en funciones y pues están en diferentes cargos. Siempre hay población indígena en el sistema como operadores jurídicos. Entonces pensábamos como que tuviera esta reforma como esta perspectiva intercultural. No se logró pues porque los procesos políticos pues no lo permitieron. Sin embargo, consideramos que es una necesidad. Actualmente no quedó regulado, como bien lo han dicho, y creo que pues tenemos ya en puerta todo el proceso electoral. Creo que pues la ciudadanía y pues seguramente estos tipos de espacios, la academia, pues tendrá que reflexionar como y aprender pues, ¿no? De lo que hay ahorita y que puedan pues eventualmente y más adelante presentarse algunas reformas. Creo que estamos experimentando esto y pues ya lo tendremos que valorar más adelante. Actualmente, por ejemplo, no hay financiamiento público ni privado para todas y todos los candidatos. Creo que van a partir pues de cada quien como de sus propios recursos, y creo que de alguna manera esto es pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero creo que es importante, bueno, hablando como este tema de interseccionalidad, creo que el origen de las acciones afirmativas, al menos para población indígena, pues ha sido como pues estas dificultades estructurales que tiene la población indígena para acceder a este tipo de cargos y a estos espacios que son pues difíciles, ¿no? Son espacios donde se toman decisiones muy importantes y pues hay condiciones estructurales y dificultades para que la población indígena acceda a este tipo de espacios. Entonces, pues estamos como por experimentar como ciudadanía. Yo creo que todos tenemos como el deber de construir y reflexionar en ese sentido, y pues también lo de la reforma indígena, también estamos como, es una reforma que apenas se inició. Es una reforma muy importante porque da personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas, y a partir de eso pues pueden surgir una gran cantidad de
exploraciones jurídicas, ¿no? De ver como por dónde para que los pueblos y comunidades indígenas puedan desde el sistema electoral participar y elegir a sus propios representantes en los órganos distintos del Estado y pues, ¿por qué no? También en el tema de la reforma judicial, ¿no? Que de alguna manera los pueblos indígenas puedan también participar, ¿no? Es una oportunidad. Digamos que por lo apresurado que fue el proceso de las reformas y después cómo se nos vino encima la reforma judicial y todo lo que implica, hay ciertas cosas que quedaron pendientes, ¿no? Y que a lo mejor se pueden subsanar con reformas posteriores, adecuaciones, transitorios, ¿no? Pero digamos que para el momento, la coyuntura, ¿cuáles serían las medidas o estrategias que ustedes han reflexionado o han pensado sobre todo para garantizar la representación de las mujeres indígenas y afromexicanas en el proceso electoral que se nos viene encima, que deriva de la reforma judicial? Bueno, yo creo que en primer lugar, dentro de las acciones que deben adoptarse de manera urgente, es la difusión del proceso electoral, que la ciudadanía, hacer llegar a la ciudadanía esta información de que el 1 de junio vamos a tener una elección extraordinaria en la que se van a elegir a personas juzgadoras federales. En algunos estados también va a haber esta elección para juzgadores locales, no es el caso de Oaxaca. Entonces sí, bajar esa información a la ciudadanía, que se empape de esta reforma, que acuda a votar, y también mencionaba yo creo hace rato la forma en la que va a votar, ¿no? Esa es la primera acción urgente, ¿no? Ciudadanía en general. Para garantizar tu pregunta enfocándola, ¿no? El acceso de las mujeres y hombres indígenas también, y afromexicanas, ¿no? Señalaba la maestra Camelia que lamentablemente con la premura de la reforma no se legisló de manera así particular estas medidas afirmativas. ¿Cómo garantizar que todos los grupos vulnerables se encuentren representados en esta elección? ¿Cómo se pueden integrar a los órganos de justicia? Me queda claro que a través de la jurisprudencia, tratados internacionales, puedan los órganos de decisión tomar medidas para que puedan acceder todos estos grupos vulnerables, mujeres en específico, indígenas y afromexicanas, a estos cargos. Muy bien. Me parece que esto último es muy importante. Yo creo que los organismos tanto pues administrativos como lo es el INE y jurisdiccionales como pues los tribunales electorales, pues te digo, vamos a aprender en este proceso, vamos a ver qué instrumentos se van a usar, qué argumentos también jurídicos se van a usar. Creo que la participación es bien importante. Ojalá que la ciudadanía se apropie de este proceso, porque yo creo que ese es como el espíritu de esa norma, ¿no? El hecho de que la ciudadanía conozca todos los perfiles y pueda decidir y emitir su voto por quien más, el perfil que más le convenza, que se conozcan. Yo he visto los perfiles, son muy buenos perfiles, ¿no? Entonces creo que es pertinente que participen y que se informen. Y porque los que van a estar aquí como magistrados, jueces y demás ministros, pues van a decidir sobre nuestras asuntos sobre que tienen que ver con nuestra vida, sobre nuestro patrimonio, sobre los actos que hacen las autoridades para ver si son legales o no, o van a decidir también por elecciones, ¿no? Entonces son personas que van a decidir sobre nuestro vivir, ¿no? Y creo que es muy importante que la gente participe, que los jóvenes participen, que los jóvenes se informen y participen, porque ese es como el objetivo último de esta reforma y de hacerlo así.
Creo que es una oportunidad que tenemos de participar y ojalá que como medidas que tú preguntabas, pues que se hagan medidas adecuadas para que las mujeres indígenas participen y se informen. Yo siempre he dicho, en varios espacios que he estado, las mujeres indígenas son las que menos tienen acceso a la información de qué hace cada institución, qué hacen los órganos, qué hacen los servidores públicos, las servidoras públicas, por qué están ahí. Yo creo que sería bien importante garantizar el acceso de las mujeres a la información y difundirles, pues, ¿no? Todo esto que está pasando, difundirlos en sus lenguas, difundirlos en un lenguaje accesible, difundirlo en las comunidades y que las instituciones encargadas del proceso, pues, también acerquen como, pues, los mecanismos, ¿no? Las casillas, la información, que difundan el proceso y que en las comunidades se sepa, porque en las comunidades no hay información, no hay acceso a información. Y yo creo que hay herramientas, pues, ¿no? Hay radios comunitarias, hay diferentes medios de acceso a la información que deberían de usarse, ¿no? Entonces yo creo que es un gran reto para todos, tanto para la ciudadanía, para buscar información como para las instituciones encargadas de eso, para acercar la información a la población y sobre todo, como dices, a la población indígena, ¿no? Que tiene derecho a participar y a informarse sobre cómo va a ser este proceso. Justo es un tema crucial el que aborda el tema del acceso a la información. Yo creo que es necesario también que venga alguna maestro especialista en el tema y ojalá que podamos platicar con él y que nos acompañen y desde la perspectiva intercultural, ¿no? Porque pues tenemos que tomar en cuenta que hay otras cosmovisiones, hay otras formas de justicia, otras formas de ejercer el derecho, de decir el derecho, ¿no? La jurisdicción. En el programa pasado con el doctor Irán Francisco Vázquez hablamos sobre la jurisdicción indígena. En este caso estamos hablando de las intersecciones de la reforma judicial, la reforma indígena, la reforma electoral y el tema de género. Pero ya llegará el momento del el acceso a la información. Pero pues, retomando el tema de la cosmovisión para ir englobando toda esta pequeña charla, ¿cómo pueden, digamos, las comunidades y pueblos indígenas, originarios, afromexicanos, contribuir, sumarse a mejorar los procesos judiciales y electorales desde su cosmovisión? Hay una serie de prácticas particulares y de valores muy distintos a los de la vida en la ciudad, que pueden sernos útiles, ¿no? ¿Cuáles serían esos valores, esas formas? Bien. Bueno, pues efectivamente los pueblos indígenas tenemos dentro de nuestra cosmovisión principios, valores que han permitido la continuidad como pueblo indígena, ¿no? Entre ellos la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo comunitario en beneficio de la comunidad. Dentro de los procesos que seguimos para nombrar a nuestras autoridades comunitarias, pues se toman en cuenta esos procesos, la conducta de la persona. En primer lugar, pues son procesos pues muy distintos, ¿no? A lo que implica un proceso electoral en el régimen de partidos políticos, ¿no? Y ahora en el régimen de la elección de personas juzgadoras. En los procesos electorales de las comunidades indígenas, pues sabemos que se da en asamblea, mano alzada, no existe financiamiento tampoco, no se necesita hacer campaña. Incluso las personas que resultan designadas, pues ni siquiera sabían que iban a ser consideradas, ¿no? En el momento de la asamblea las postulan. ¿Qué toma en cuenta la ciudadanía? Pues toda su trayectoria, ¿no? Toda su trayectoria de vida, su comportamiento dentro de la comunidad. Si ha sido una persona que se ha conflictuado con la comunidad, que no ha cumplido con los servicios, que no ha acatado los acuerdos de asamblea, pues difícilmente la asamblea le va a otorgar un cargo, ¿no? de responsabilidad dentro de la comunidad. Son estos valores, ¿no? que permean en la comunidad, en la mayoría de las comunidades indígenas de nuestro estado. Entonces, pues yo creo que son valores que se deben trasladar también al proceso electoral
que vamos a vivir en estos próximos meses, ¿no? La ciudadanía tiene que valorar, analizar los perfiles, investigar de quiénes se trata, cuál ha sido su conducta, ¿no? Creo que es una de las grandes aportaciones de los pueblos indígenas. Justo, hay una cosita ahí que quiero retomar para seguir la conversación. No sé qué piensen, pero a veces en las comunidades se visibiliza más la obligación que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Y en la ciudad a veces solo hablamos de derechos. No sé si lo ven un poco así. Deberíamos tener un equilibrio entre obligaciones y derechos, y esa es una cuestión que los pueblos y comunidades indígenas manejan muy bien, ¿no? Sí, así es. Pues tenemos esta cuestión de los derechos desde la visión occidental, pues parte del individualismo, ¿no? Es el individuo el que prevalece sobre cualquier otra cuestión. En las comunidades es la colectividad, ¿no? Si hay un derecho individual que pone en riesgo la estabilidad de la comunidad, pues definitivamente se va a optar por salvaguardar el derecho colectivo, ¿no? No sé si, Camel, quisieras abonar al respecto. Sí, pues yo creo que tocas un punto muy importante. Creo que es muy valiosa tu pregunta porque nos ayuda justo a ver cómo, bueno, nosotras hemos como hablado de cómo justo ese es un ejercicio de interculturalidad, ¿no? Cómo vemos lo valioso también que han, pues, de los sistemas normativos indígenas, porque son sistemas normativos indígenas que hasta hace poco se reconoce como tal. Antes no se les llamaba así, se decía usos y costumbres nada más, ¿no? Y después pues hay investigadores, sociólogos y tal, que han dado cuenta de que son sistemas de normas, porque funcionan, porque hacen funcional una sociedad, ¿no? Una comunidad. Entonces, todos estos elementos que dice la maestra Sandra, pues son reales, tenemos que aprender. A lo mejor lo que me puedes decir es que es una comunidad chiquita, es más fácil y tal, pero yo creo que podemos retomar y aprender de eso, ¿no? Y creo que a nivel nacional, por ejemplo, hay el caso de Cherán, que es un municipio allá en Michoacán, es un ejemplo de cómo ellos no tenían reconocidos los sistemas normativos indígenas, y de repente es una comunidad que que se empezó como a reflexionar sobre su identidad. Encontraron como pues que son una comunidad indígena, que hay elementos que conservan y otros ya no los conservan. Y entonces empezaron a organizar, y ahí tenían un problema como que el tema de la delincuencia organizada, y tenían como un problema muy fuerte que tenía partido político que llegara a la administración municipal era quien elegía a los policías municipales, ¿no? Y después resultaba que había ahí casos de corrupción, casos muy fuertes. Y entonces lo que empezaron a reflexionar, fíjate, a partir de un tema de seguridad empezaron a reflexionar y regenerar el tejido comunitario, y dijeron, nosotros deberíamos de tener una asamblea y nosotros elegir a la seguridad de nuestra comunidad. Y entonces empezaron a regenerar ese sistema de normas, y entonces empezaron a recuperar sus sistemas normativos indígenas, y de manera tal que fue un asunto que es un precedente, ¿no?, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y a partir del cual se reconoce a este pueblo como su sistema normativo indígena, y a partir de entonces no son perfectos, ¿no?, como todos los sistemas jurídicos, pero es un gran ejemplo de cómo se pueden retomar como las raíces o sea, lo que han vivido los pueblos y comunidades indígenas, para poner en el centro el bien colectivo, como dice la maestra Norma, ¿no?, la maestra Sandra, perdón. Cómo recuperamos, pues, cómo aprendemos de los pueblos, ¿no? Y hoy por hoy, pues, la seguridad es un tema que en muchas comunidades se elige en asamblea, se elige quién va a ser los topiles, la policía comunitaria, o como se llame en diferentes estados, porque son varios estados los que hacen este sistema de normas para elegir su seguridad, ¿no? Entonces es un ejemplo como de lo que podemos aprender de los pueblos. Yo creo que
que hay de dónde puedes aprender, por ejemplo, el tema de rendición de cuentas, ¿no? A lo mejor y en algunas comunidades muy pequeñas lo que hacen es poner en el pizarrón e ir viendo como las cuentas. No son sistemas perfectos, pero creo que pues mirarlos como que nos ayuda y darles como el valor y no mirarlos como desde una postura racista o de una postura de que son atrasados o son comunidades que no son civilizadas, porque hasta antes había mucho más racismo y se veía así a las comunidades como atrasadas, como las lenguas, ¿no? Si tú hablas lengua indígena, pues no eras como muy bien valorado, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado un poco y ojalá que podamos mirar más, porque la UNESCO ha dicho que, que ha reconocido que entre más reconocemos como interculturalidad, más posibilidades tenemos de cambiar la realidad y aprender de otras culturas y mejorar, ¿no? Como seres humanos. Entonces, eso creo que es una parte muy importante y creo que sí, por supuesto que hay prácticas, por supuesto que hay normas que podemos aprender de los pueblos. Pues ojalá que no sea la última vez que platiquemos para que sigamos abordando más prácticas. El tema de rendición de cuentas merece también su propio programa. Sí. Incluso ya se escribieron libros. Hay una compilación muy interesante del doctor Víctor Leonel. Las contralorías y donde participa Yasnaya. Muy interesante. Y pues creo que nos da para mucho y tenemos que difundirlo porque esta es una parte del trabajo que hay que hacer para que pues esas reformas digamos que salgan bien. Es una parte de nuestra obligación difundir los avances que representa, los retos que representa, lo que falta por hacer, y en ese sentido yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy y que pues nos sigamos viendo por aquí en Al Filo de la Voz. Muchas gracias, maestra Camelia, muchas gracias, maestra Sandra. Muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente.